Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, espero que estén muy bien. Y en el día de hoy estoy en el área de lavado porque le voy a hacer un mantenimiento a mi lavadora y quería mostrarle cómo lo hago. Hoy yo la dejé que ella estuviera un poquito sucia, más de lo normal, para mostrarle todo lo que se va acumulando en la lavadora. Ella tiene un lavado especial que es este lavado eco del tambor, que es el lavado de mantenimiento que se le debe hacer cada cierto tiempo a este tipo de lavadora. Para este lavado eco del tambor necesitas tener mucha agua y luz porque dura como 3 horas en ese proceso. Pero principalmente antes de hacerle ese ciclo de lavado yo le hago lo siguiente. Abro la tapa, saco la cajita de los detergentes, que es esta por aquí, y le doy un lavadito. También lavo esta parte de aquí adentro. Y lo próximo que retiro es esto, que esto es el filtro donde se acumulan todas las pelusas y todo. Miren cómo está eso, todas las pelusas de todas las sábanas, de todo. Entonces ya le toca mantenimiento. También de que el agua aquí donde yo vivo no es una agua muy limpia, es decir, es muy pesada y contiene mucha sal, por ende la tapa se pone así como clara. Para eso yo utilizo un poquito de vinagre blanco. En el manual de esta lavadora no te dice que le agregues ningún tipo de producto, ningún tipo de químico. Hay algunas pastillitas que se usan para limpiar las lavadoras, que son, yo no las he usado todavía, pero vienen así enteras para tú colocarlas dentro y hacerle lavado eco del tambor. Pero considerando la condición del agua aquí donde yo vivo, yo voy a agregarle un poquito de vinagre blanco. Este es vinagre de cocina normal. Se lo agrego en esta parte de aquí y luego le paso un pañito, al igual a esta zona de aquí adentro. Después de este proceso, yo lo que hago es retirarle el tapón de la bomba que está por aquí de este lado. Esto yo lo voy a desenroscar para que salga todo el agua que queda acumulada en la lavadora. Lo voy a ir haciendo, denme un momentito porque eso está un poquito apretado. Y bueno, aquí ya tengo las piezas que le quité a la lavadora. Este es el cajón del suavizante y el detergente. Si usted siente que el suavizante no está saliendo como debería, es porque esto ya tiene mucha acumulación de producto aquí y hay que lavarlo. Yo utilizo estos 3 cepillos para ayudarme a limpiarlo porque tiene muchos hoyitos, y este es el filtro. Cuando los termine de limpiar, pues seguimos. Ok, miren, ya esta parte está lista. La lavé por aquí abajo, por todos lados, y lavé también el filtro, que es este. Miren que tenía mucha acumulación por aquí. Miren todo lo que le pude quitar. Entonces ahora voy con la parte interna del tambor. Ahora voy a limpiar esto que está aquí adentro. Aquí adentro le voy a pasar un paño y limpiar este hueco que está por aquí y echándole un poquitito de agua. Ok, lo primero que yo hago es tratar de cepillar un poquito este hueco que está por aquí y luego cepillar un poquito aquí y luego le echo el agua. Miren cómo está. Luego le echo un poquito de agua. Todo esto lo hago antes de sacar el filtro de la bomba, porque como toda esa suciedad va a caer aquí, cuando yo destape este rosca que está por aquí, toda esa agua sucia va a salir de la lavadora. Así es que continuamos. Ok, miren, así va quedando. Está limpia esa parte de aquí arriba, está limpia donde va el filtro. Y ahora estoy echándole un poquito de agua al tambor y pasándole un pañito con agua simplemente. Y también al borde aquí, porque aquí se acumula también mucho polvo. Esto sin que le caiga agua allá adentro, es decir, solo en la parte de aquí. Después que le pase un pañito, pues entonces ahora sí voy a abrir el filtro. Siguiente paso, ya le pasé también un pañito aquí arriba a la tapa de cristal y a esta parte de aquí también. Ahora vamos con este filtro. Yo voy a ver si lo puedo quitar. Aquí va a salir mucha agua, toda la pelusa que queda acumulada en la bomba. Miren aquí. Miren los pedazos de pelusa que quedan acumulados aquí. Ay, la cámara se me desenfocó. Vamos a ver si ella vuelve.
Ya volvió, miren. De esos son los pedazos que salen. Aquí está, yo tengo el desagüe, lo tengo siempre tapado porque casi no lo uso. O sea, solamente cuando le estoy dando mantenimiento a la lavadora. Y por aquí ya sale todo el agua que queda acumulada en la bomba de la lavadora. Aquí yo vengo con el cepillito también y le doy un pequeño lavado. Y continúo echándole agua aquí para que cualquier residuo que tenga aquí abajo, pues entonces lo elimine de una vez. Si ustedes no le sacan esa agua frecuentemente a su lavadora, puede que su ropa comience a salir cuando usted la lave como con mal olor. Aún usted le haya echado mucho suavizante o mucho detergente, por eso siempre hay que darle este mantenimiento. Voy a continuar ahora echándole agua hasta que salga bien clarita por aquí. Miren, yo le echo agua por aquí y ya ella por aquí empieza a salir todos los residuos que tenga por ahí dentro. Miren mis pies. ¿Dónde está el otro cepillo? No sé dónde. Ok, aquí. Ya aquí tengo todo el otro cepillo para hacerle así por aquí, porque esta parte es un poco incómoda de ver, pero se puede también limpiar. No le haga muy fuerte porque ahí hay una aspa y usted no la va a querer dañar, ¿verdad? También por ese hueco que está aquí, por ahí que sale el agua. Pero yo le estoy haciendo aquí afuera, ven así. No para allá adentro. Le voy a seguir echando agua para que se limpie. Ok, ya le terminé de echar agua aquí para que se limpiara ese filtro. Ahora voy a limpiar el filtro que tiene la manguera de acceso del agua, que es esta que está por aquí. Aquí adentro, ya yo cerré la llave, pero como quiera está botando agua. Aquí hay otro filtro. Este filtro yo lo retiro con una pinza porque queda dentro de la tubería. Ven, con esta pinza yo agarro el filtro. Ay, que está aquí con una sola mano es un poquito difícil hacerlo, pero aquí está. Este es el filtro. Si tu lavadora está drenando poca agua, está echando poca agua aquí, posiblemente este sea el responsable. Este está limpio, pues yo lo limpio muy frecuentemente para que no me entren tanta partícula y basura en la lavadora, pero le voy a dar un enjuaguito y lo voy a colocar otra vez. Ok, ya lo enjuagué, ahora lo voy a colocar. Se coloca muy fácil, simplemente aquí. También en este hueco yo suelo a veces echarle un poquito de agua o spray, porque a pesar de que tiene el filtro, a veces se transfieren algunas partículas y entonces se quedan ahí acumulando. Pero ya está listo. Ahora colocar la manguera y continuar. También pasamos un paño en todo el polvo que se va acumulando aquí arriba. Bueno, todo este polvo, miren todo el polvo. Como eso es una parte que casi uno no ve, pero hay que limpiarla también. Ok, ahora voy a conectarla a secar un poco aquí para que no me dé corriente y luego entonces la voy a poner a hacer su ciclo del lavado eco del tambor. Y bueno, ya la conecté a la corriente y le puse el tapón de la bomba. Tienen que asegurarse de ponerlo bien, porque si lo ponen mal, desde que ella se vaya a llenar va a botar todo el agua. Entonces yo le puse aquí adentro un poquito de bicarbonato y yo le voy a echar un poquito de, esto es Fabuloso. ¿Por qué? Porque como el agua que tenía acumulada debajo de ahí huele mal, el Fabuloso me ayuda a desinfectarlo y a que no quede con mal olor el tambor. Entonces, hay unas pastillas que se utilizan para esto, ya se lo comenté. Yo no las he usado, pero hasta ahora esto es lo que me ha funcionado y no le ha pasado nada a mi lavadora. Así es que ahora déjenme pasarle un pañito aquí que me faltó por lo visto. Hay que completar porque ella se está viendo como nueva básicamente. Cuando voy a iniciar el
lavado eco del tambor. Miren, para activarlo solamente tenemos que seleccionarlo aquí en los ciclos, que es este que está por aquí, y ya ninguna de estas funciones se puede modificar. Este es el único ciclo donde tú no puedes modificar nada. Y dice que va a durar 1 hora 53 minutos, pero realmente dice 2 horas. A veces yo siento que dura más, pero una vez se inicia este proceso no hay vuelta atrás. Así es que nada, vamos a iniciar y nos vemos en un rato. Ahora ya va a girar, a llenarse varias veces, a girar más lento, más rápido y hacer su proceso. Ella lo hace solita. Y así ha quedado ya la lavadora después de todo este día de mantenimiento. Señores, esto toma mucho tiempo. Trate de hacerlo el día que usted no vaya a lavar o no tenga pendiente cosas que hacer con ella, porque se tarda mucho. Pero ya está limpia, ya le limpié la tapa, ya la sequé también por dentro y así ha quedado. Y bueno, esto ha sido todo el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva para darle mantenimiento también a su lavadora. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.